Bienvenidos a la clase de matemática para primer año de bachillerato, siempre en la unidad número 2. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre mostrándote el logotipo de mi canal Matemática y Ciencia Roberto Méndez. Si no lo has hecho, suscríbete y apóyame en mis videos. Comenzaremos. Vamos a ver la parte 2 del producto de binomio por binomio. El video anterior vimos algo y continuaremos. Y siempre, como buen matemático, tú debes de identificar qué clase de ejercicio, qué clase de problema tienes. Veamos la primera. Fíjate que 4x más 3, 4x menos 5. Este me parece que dijimos que está en la clase 2.1 de la unidad 1 de noveno. Aquí tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, en el C el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, y aquí tengo o observo la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, digamos que son cuatro procesos diferentes de hacerlo. Y tú tienes que dominar bien esos procesos porque son bien sencillos. Recuerda que este viene siendo como un apoyo, un refuerzo de lo que vimos en la primera unidad de noveno grado. Comencemos. El desarrollo del producto es similar al de x más a, x más b, pues el término 4x aparece en cada uno de los binomios y lo haríamos de esta manera. Sería la primera al cuadrado, sería 4x, vea, más 3 menos 5 multiplicando a 4x, luego más 3 por menos 5. Ahora eliminamos paréntesis, 4 al cuadrado es 16, menos 3 más 5 es menos 2, y más por menos es menos, 3 por 5 es 15, aquí más por menos es menos, 2 por 4 es 8. Y tenemos la respuesta para el literal A. Veamos el literal B. La suma, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Lo vamos a resolver de esta manera. Recuerda, la primera al cuadrado más dos veces la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad elevado al cuadrado. Eliminamos paréntesis, 2 al cuadrado es 4, aquí 2 por 2 es 4. Vamos a tener 4x cuadrado, 2 por 2, 4xy más y cuadrado. ¿Te parece bien? Luego tenemos que ese binomio elevado al cuadrado, su respuesta la acabamos de deducir. Veamos aquí la diferencia, o sea, el cuadrado de la diferencia de cantidades similar a este. Lo único que es una diferencia. Cambiaría el signo que va antes de la constante, que es 2. Veamos. La primera al cuadrado menos dos veces la primera por la segunda más la segunda elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más es más, por menos es menos, 2 por 3 6, 6 por 2 es 12, ¿verdad? Y lo tenemos de manera. Luego, ese cuadrado de la diferencia de cantidades es igual a lo que representa 9x cuadrado menos 2xy más 4y al cuadrado. Y acá tú lo puedes ver de una manera bastante, un poco complicada, pero como tú ya manejas, que identifica que es la suma por la diferencia de dos cantidades, sencillito, la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Desarrollamos 5 al cuadrado, 6 al cuadrado y tenemos la respuesta. Por lo tanto, la diferencia por la suma de esas dos cantidades es 25x cuadrado menos 36y cuadrado. No necesita mucho proceso, lo que necesita es que tengas básicamente la definición, podríamos decir, o la conclusión, cómo se llega a ese resultado y ese proceso, que es bien importante. En general, si A, B y M números reales cualesquiera, entonces este para literal A, x más A, mx más A por mx más B se desarrolla de la misma manera como dijimos en el video anterior de la clase 2.1 de la unidad 1 de noveno. X más A multiplicando a x más B. Y que sería mx al cuadrado más A más B, mx multiplicado a más B. Y aquí los productos ax más bx al cuadrado, ax más by cuadrado son cuadrados de un binomio y se desarrollan de esta manera. La primera al cuadrado, recuerda, más dos veces la primera por la segunda, más la segunda elevado al cuadrado. Y aquí es diferencia, sería antes de la constante 2 un signo menos. La primera al cuadrado menos dos veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y el producto de la forma x más by a x más menos by es una suma por la diferencia de binomio y se desarrolla de esta manera. La primera al cuadrado menos la segunda elevado al cuadrado.
Recordemos un poco de historia. Los babilonios resolvían problemas como el siguiente: encontrar dos números cuya suma o diferencia y producto fuesen conocidos, utilizando el producto notable del literal C. Por ejemplo, el razonamiento babilónico para encontrar dos números cuya suma sea 14 y el producto sea 45, escrito en el lenguaje matemático actual, es el siguiente. Recordemos, los babilónicos fueron uno de los pueblos más antiguos que existieron en nuestro planeta. Ellos se desarrollaron en el actual país llamado Irak, bañado por dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Fue una civilización que desarrolló bastante conocimiento en todas las áreas, especialmente en matemática. 14 corresponde a la suma de los números 7 más x y 7 menos x. El producto de ellos debe ser igual a 45. Por lo tanto, de lo anterior se obtiene que 49 al cuadrado menos x cuadrado es igual a 45, cuya solución es más o menos 2. Entonces, los números son 9 y 5. Bueno recordar la historia. Pero volvamos al presente. Desarrollemos algunos productos notables. ¿Qué tenemos acá? Literal B. Identifica. Aquí tenemos de la clase 2.1, ¿verdad? Lo podemos hacer la primera al cuadrado más, siempre el más, menos 1 más 5, que 3x más menos 1 por menos 5. Y ahí tenemos la respuesta. Literal C, resuélvelo tú. El D, hagámoslo. La primera al cuadrado más dos veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad elevado al cuadrado. Eliminemos paréntesis y tenemos el resultado. Literal E lo resuelves tú. El F también lo resuelves tú. El G, la suma por la diferencia de dos cantidades. Aquí tenemos también la suma por la diferencia de dos cantidades. La primera al cuadrado menos la segunda elevado al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, doble cuadrado menos z cuadrado. Veamos. Igual, la suma por la diferencia de dos cantidades, resuélvelo tú. Más problemas, más. Sigamos. Observa, aquí que tenemos. Veamos su resultado. La primera al cuadrado más menos un medio menos un cuarto, 2n, más menos un medio menos un cuarto. Eliminemos paréntesis y tenemos el resultado. El literal K lo resuelve tú. El I, veamos la primera al cuadrado más 11 menos 5, 2 tercios y, más 11 menos multiplicado por menos 5. Eliminamos paréntesis, ojo con la ley de los signos y tenemos ahí el resultado. El M lo resuelves tú. El N, resolvámoslos. La primera al cuadrado más dos veces la primera por la segunda, más la segunda elevado al cuadrado. Ahí ya está simplificado, pero hazlo tú en forma más desarrollada. Literal O, el cuadrado de la suma de la diferencia de dos cantidades. Resuélvelo tú. Aquí que tenemos la suma por la diferencia de dos cantidades. De la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Resuélvelo tú. El Q y el R, haz ese buen proceso. Llegamos al final de la clase y resuelve los ejercicios faltantes.